El olor a cera pulidora y a flores mustias se aferraba al gran salón familiar, un espacio que siempre había parecido demasiado grande para mí, pero perfectamente diseñado para David. Era un mediodía gris, apenas una semana después del entierro de mamá, y nos habíamos reunido, no para recordarla con cariño, sino para la lectura del testamento, el evento que sellaría años de desprecio silencioso. Toda la familia, tías, primos y algunos amigos cercanos de mamá, ocupaban los sillones de terciopelo, fingiendo solemnidad, pero con la mirada fija en el abogado, el señor Valdés, un hombre seco y eficiente, que sostenía en sus manos el destino de mi paz mental. Yo me senté en una esquina, encogiéndome instintivamente, como si esperara el golpe que sabía que vendría, una costumbre que había desarrollado desde la infancia bajo la sombra imponente de David. Desde que tengo memoria, David se encargó de definir mi existencia con una sola palabra: inestable. Si lloraba por una película, era demasiado sensible. Si defendía una postura con pasión, era irracional. Y cuando la depresión me visitó en mis 20, David la utilizó como la prueba irrefutable de que yo era un ser defectuoso, incapaz de gestionar mi propia vida, mucho menos una herencia. Mamá, atrapada entre su amor por mí y la férrea lógica empresarial de David, nunca supo cómo protegerme de esa etiqueta que él me había colgado como una insignia de vergüenza. Ahora, esa etiqueta estaba a punto de costarme todo lo que mamá había construido. David, por su parte, irradiaba una calma nauseabunda. Estaba sentado al frente, junto al abogado, con las piernas cruzadas y el traje impecable, la encarnación del hijo pródigo, el sensato, el que merecía el reconocimiento. Él ya había asumido el control del negocio familiar desde hacía años, maniobrando sutilmente para que mamá le cediera cada vez más poder, mientras a mí me relegaba a la categoría de proyecto de caridad familiar, una prima lejana que necesitaba ser vigilada por su propio bien. La tensión en la sala no era audible, pero sí palpable, como el frío que se filtra bajo la puerta en invierno. El señor Valdés carraspeó, ajustándose las gafas. Su voz, formal y monocorde, comenzó a desgranar los bienes, las propiedades y las cuentas bancarias. La mayor parte de la lectura se centró en la transferencia de la empresa familiar, la casa de importaciones D'Angelo, a David. La mención de mi nombre era esporádica y siempre ligada a cláusulas restrictivas. Finalmente, llegó a la sección que todos esperábamos con ansiedad: mi herencia. Y en cuanto a mi hija Elena, leyó el abogado, levantando ligeramente la voz para asegurar que todos escucharan. Conociendo su particular sensibilidad y su tendencia a la inestabilidad en momentos de estrés, y deseando proteger su futuro, pero también asegurar la integridad de los bienes familiares, he dispuesto que reciba una asignación mensual de un fondo fiduciario, gestionado y supervisado por mi hijo David. Además, recibirá la colección de joyas de mi abuela y el auto familiar. El resto de las propiedades inmobiliarias y activos líquidos restantes pasarán a ser propiedad exclusiva de mi hijo David. El abogado terminó de leer esa sección. El silencio momentáneo fue roto únicamente por el crujido de la silla de la tía Carmen. Mi corazón, que había estado latiendo en un ritmo lento y doloroso, de repente se aceleró hasta casi explotar en mi pecho. Había una cláusula de exclusión clara, envuelta en papel de regalo de cuidado maternal, pero todos entendían lo que significaba. David se quedaba con casi todo, y yo recibía una limosna controlada, un salario que dependía de la buena voluntad de mi hermano. Justo cuando el abogado se disponía a cerrar la carpeta, David se puso de pie. Fue un movimiento lento, calculado, que atrajo todas las miradas. El abogado lo miró, confundido, pero David le dedicó una sonrisa breve, esa sonrisa que siempre usaba cuando estaba a punto de soltar una verdad cruel envuelta en falsa preocupación. Yo supe en ese instante que el juicio final estaba a punto de comenzar. Discúlpenme, señor Valdés, dijo David, su voz resonando en el salón. Su tono era grave, medido, lleno de esa autoridad artificial que había cultivado toda su vida. Creo que es importante, por respeto a la memoria de nuestra madre, y para la tranquilidad de la familia aquí reunida, que seamos completamente transparentes sobre esta decisión. No es solo una cuestión de papeles y cifras. Se giró hacia mí. Sus ojos, fríos y penetrantes, me atravesaron. No había amor fraternal. Solo la calculada superioridad de un depredador. Sentí la vergüenza subir por mi cuello, caliente y espesa, mientras las miradas de mis parientes se posaban sobre mí, juzgándome silenciosamente, corroborando la historia que David había construido sobre mi ruina emocional. Como saben, continuó David dirigiéndose a la audiencia y omitiéndome por completo, la salud emocional de Elena siempre ha sido delicada. Después de la muerte de papá, ella tuvo varias recaídas serias que la obligaron a ingresar en centros de reposo. Mamá, en su sensatez final, y pensando a largo plazo, entendió que no podíamos exponer el patrimonio familiar a la inestabilidad crónica que, lamentablemente,
caracteriza a Elena. La palabra, inestabilidad, me golpeó como una bofetada física. David me humilló frente a toda la familia, utilizando mi dolor más íntimo y mi lucha personal como munición para justificar su avaricia. Su voz era dulce, casi paternal, lo que hacía que la crueldad fuera aún más insoportable. Él no estaba informando, estaba desmantelando mi reputación pieza por pieza, asegurándose de que nadie cuestionara la supuesta justicia de su control total. Si Elena recibiera una porción sustancial de la herencia, explicó David, paseándose lentamente por el salón, enfatizando cada palabra, existiría el riesgo real de que lo malgastara, o peor aún, de que cayera en manos de gente sin escrúpulos que se aprovecharía de su naturaleza confiada. Mamá no solo estaba protegiendo los bienes, estaba protegiendo a Elena de sí misma. Ella no merecía la responsabilidad de gestionar activos tan complejos, y mamá lo supo. Esa última frase, ella no merecía, resonó en el silencio cargado de la sala. Sentí un nudo de fuego en el estómago. Años de desprecio invisible. Años de ser la hija sensible a la que había que tratar con guantes de seda por miedo a que se rompiera, se resumían en ese juicio público. La tía Carmen asintió con una expresión de profunda lástima, lo que me irritó más que un insulto directo. David había ganado la narrativa. Mi respiración se hizo corta y superficial. Me esforcé por mantener la compostura, recordándome la promesa que me había hecho en secreto. David creía que yo estaba desarmada, que mi única defensa era el llanto histérico que él tanto esperaba. Pero él no sabía que durante meses, mientras mamá agonizaba, yo había estado reuniendo pruebas en silencio. La rabia que sentía ahora no era la inestabilidad que David describía. Era la furia fría de la justicia pendiente. David se detuvo frente al gran retrato de mamá que colgaba sobre la chimenea, poniendo un punto final a su discurso condescendiente. Esta es una muestra de amor y previsión, concluyó, volviendo a sentarse con la dignidad de un santo. Le agradezco al abogado por honrar la sensatez final de mi madre. El abogado, Valdés, retomó el protocolo, visiblemente incómodo por la interrupción melodramática. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. David me humilló, y la familia lo aceptó como la verdad ineludible. Me sentí completamente sola, aislada por el muro de prejuicios que mi propio hermano había levantado. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una anticipación helada. Sabía que si dejaba que el abogado cerrara la carpeta, la vida continuaría, y yo sería reducida a una sombra mantenida por la caridad de David. Este era el momento crítico. La sala estaba quieta, esperando que la lectura terminara para poder pasar a los canapés y el café. David me dedicó una última mirada de triunfo, un gesto sutil de su barbilla que decía: «Y no puedes hacer nada al respecto, pequeña inestable». Fue en ese instante, en medio de la humillación más profunda que jamás había experimentado, que la verdad secreta que guardaba en mi teléfono me quemó el alma. David había hablado de la sensatez final de mamá, pero él no tenía idea de que yo sabía cómo había forzado esa sensatez. Recordé los mensajes de texto, las amenazas veladas que él había enviado a mamá en sus últimos días, coaccionándola para que cambiara la voluntad y me despojara de mi parte. Me levanté de mi asiento. No me levanté de golpe, sino con una lentitud deliberada, atrayendo la atención de todos, incluyendo al abogado, que había estado a punto de pronunciar la palabra fin. Mis piernas se sentían extrañamente firmes, impulsadas por años de dolor acumulado, y la certeza de que David no se saldría con la suya. David me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Esperaba lágrimas, una réplica débil, tal vez una súplica, pero lo que vio en mi rostro fue algo totalmente nuevo, una calma pétrea, y una decisión inquebrantable. David tiene razón en algo. Mi voz era baja pero extrañamente clara, cortando el silencio como un cristal. Todos en la sala se giraron para verme. Debemos ser transparentes. Y David ha expuesto mi inestabilidad. Ahora permítanme que yo exponga su avaricia. El abogado Valdés frunció el ceño, claramente queriendo intervenir, pero David lo detuvo con un gesto de la mano. David todavía creía que podía controlarme, que podía dejarme hablar para luego ridiculizarme. ¿A qué te refieres, Elena?, preguntó David, con un tono de paciencia falsa. ¿Vas a hacer un drama ahora? Por favor, respeta el momento. Respeta a mamá. Yo estoy respetando la verdadera voluntad de mamá, David, repliqué, acercándome lentamente a la pared blanca detrás de donde estaba sentado el abogado. Mamá quería que compartiéramos la herencia por igual. Pero tú te aseguraste de que eso no sucediera. Tú no solo me humillaste hoy, sino que la forzaste a ella. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo sostuve firmemente. David soltó una carcajada corta y seca, tratando de aligerar la tensión, de hacer que la familia pensara que yo estaba teniendo uno de mis episodios. Ya basta, Elena, dijo, con un tono más duro, intentando recuperar el control. Deja el espectáculo.
Si tienes algún problema legal, háblalo con el señor Valdés, no en este foro. No es un problema legal, David, le corregí, sin dejar de mirarlo a los ojos. Es una prueba de tu chantaje. Mi mente se había fijado en el proyector que David, con su obsesión por la tecnología de punta, había instalado para presentaciones de negocios. Un pequeño dispositivo discreto montado en una estantería alta, conectado a la red eléctrica. Necesitaba ese proyector. Era el vehículo para la verdad que había guardado en secreto. Rápidamente, con un movimiento que nadie vio venir, tomé el control remoto que siempre estaba escondido en la mesita auxiliar y encendí el aparato. Una luz azul brillante se encendió en la pared blanca del salón, justo encima del retrato de mamá. El silencio en la sala se profundizó, denso e inquebrantable. La atención de todos estaba ahora en mí. David me miró con una confusión incipiente, ese pequeño atisbo de miedo que precede al pánico total. Él no entendía lo que estaba haciendo, ni la magnitud de la prueba que yo estaba a punto de proyectar. Conecté mi teléfono al proyector mediante un adaptador que había traído preparado, haciendo que la pantalla de mi dispositivo se reflejara en el gran lienzo blanco. El fondo de pantalla de mi teléfono apareció gigante sobre la pared, un paisaje tranquilo que contrastaba brutalmente con el infierno que estaba a punto de desatarse. David habló de la sensatez de mamá, repetí, mi voz resonando ahora con una autoridad que nunca antes había poseído. Pero esta sensatez no fue una decisión libre, fue coaccionada. Y guardé la evidencia de ello en secreto. Abrí la aplicación de mensajería. Navegué directamente a la conversación entre David y mamá. Una conversación que había conseguido descargar y preservar la noche antes de que David confiscara el teléfono de mamá. Para proteger su privacidad. El momento que proyecté la prueba en la pared del salón revelando la verdad de su avaricia, la sala quedó en un silencio sepulcral. Y por fin, ese día todo cambió. El primer mensaje proyectado era de David, fechado 2 días antes de la firma final del testamento. El texto apareció grande y legible en la pared. David, 10:15 de la noche. Mamá, si no firmas esa modificación de testamento mañana, le diré a todo el mundo sobre el préstamo que sacaste para el negocio de Elena hace 10 años. Arruinará tu imagen de mujer de negocios intachable, y francamente, avergonzará a papá. Un murmullo de shock recorrió las tías y los primos. David se levantó de golpe. Su rostro pasó del color de la confusión al rojo furioso en un segundo. Elena, apaga eso ahora mismo, gritó, su voz perdiendo toda la compostura que había exhibido minutos antes. Se lanzó hacia mí, pero yo retrocedí, manteniendo la distancia. Cambié rápidamente al siguiente mensaje, ignorando su desesperación. Los ojos de la familia leían cada palabra en la pared. Mamá, 10:40 de la noche. David, no seas cruel. Sabes que Elena necesita ayuda, y lo del préstamo es un tema privado. David, 11:05 de la noche. No será privado si no actúas. O proteges el patrimonio familiar de la inestabilidad de Elena, o destruyo tu reputación. Elige. Sabes que tienes que firmar. Es la única forma de que yo te respete. El silencio sepulcral que cayó sobre la sala después de ese mensaje, no era el silencio de la solemnidad, sino el de la conmoción absoluta. David, el hijo ejemplar, el sensato, quedaba expuesto como un chantajista cruel. Sus palabras, que minutos antes había usado para humillarme, ahora se volvían contra él con una fuerza devastadora. La verdad oculta ya no era un secreto entre 3 personas. Era una luz brillante y cruel proyectada para que todos la vieran. Yo sentí cómo el peso de años de desprecio silencioso comenzaba a levantarse de mis hombros, reemplazado por una liberación profunda. El juego de David había terminado. Yo había recuperado mi voz. David, 11:05 de la noche. No será privado si no actúas. O proteges el patrimonio familiar de la inestabilidad de Elena. O destruyo tu reputación. Elige. Sabes que tienes que firmar. Es la única forma de que yo te respete. El silencio sepulcral, que cayó sobre la sala, después de ese mensaje, no era el silencio de la solemnidad, sino el de la conmoción absoluta. David, el hijo ejemplar, el sensato, quedaba expuesto como un chantajista cruel. Sus palabras, que minutos antes había usado para humillarme, ahora se volvían contra él con una fuerza devastadora. La verdad oculta ya no era un secreto entre 3 personas. Era una luz brillante y cruel proyectada para que todos la vieran. Yo sentí cómo el peso de años de desprecio silencioso comenzaba a levantarse de mis hombros, reemplazado por una liberación profunda. El juego de David había terminado. Yo había recuperado mi voz. David se había quedado inmóvil por un instante demasiado largo, con los puños cerrados a los lados de su traje de lana fina. El color carmesí de su rostro se había intensificado, extendiéndose hasta la línea de su cabello, y el sudor comenzaba a brillar en su frente, justo debajo de la perfecta raya que se había hecho esa mañana. El aroma de su colonia cara,
que antes irradiaba confianza, ahora parecía acentuar el hedor agrio del miedo que emanaba de él. Intentó hablar, pero solo un sonido ronco, una especie de jadeo sofocado, escapó de su garganta. Estaba atascado en un ciclo de rabia y terror. La imagen de los mensajes, gigante y escandalosa, se proyectaba justo al lado del retrato de mamá, creando un contraste grotesco entre la imagen de la matriarca serena y la prueba de la traición de su hijo. El señor Valdés, el abogado, que había presenciado innumerables disputas familiares, parecía haber encogido 10 centímetros. Se quitó las gafas con un temblor casi imperceptible y se las guardó en el bolsillo, como si esperara que la ceguera voluntaria pudiera borrar lo que acababa de ver. El profesionalismo se había esfumado. Estaba presenciando un acto criminal, no solo una disputa por la herencia. La tía Carmen, la misma que había asentido con piedad ante la descripción de mi inestabilidad, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la pared. Sus labios se movían, probablemente repitiendo en silencio la última y brutal línea de David. Es la única forma de que yo te respete. El resto de la familia estaba en un estado de parálisis colectiva, incapaces de procesar que el pilar moral de la familia, el exitoso David, había chantajeado a su propia madre moribunda. Yo no aparté la mirada de David. Sentí una oleada de poder tan intensa que me sorprendió. La adrenalina había borrado el cansancio y el dolor. Yo, la inestable, la sensible, había desmantelado metódicamente su fachada. Mi calma, mi absoluta ausencia de lágrimas o gritos, era mi arma más potente. Apágalo, Elena, siseó David finalmente, dando un paso cauteloso hacia mí. Su tono ya no era de falsa autoridad, sino de súplica desesperada pero teñida de una amenaza latente. Esto es una falsificación, una burda, patética falsificación para desacreditarme. Siempre ha sido una dramática. Valdés, llame a la policía. El abogado, sin embargo, permaneció en su sitio, mirando con consternación a David. ¿Una falsificación?, pregunté, levantando una ceja. Mi voz seguía siendo baja, pero ahora llevaba el filo del acero. Me acerqué al proyector, y con un movimiento deliberado, navegué de nuevo en la aplicación. Proyecté la siguiente pantalla, que mostraba la información de contacto de mamá. El número, el nombre completo y la foto de perfil, una imagen borrosa de ella en un jardín, llenaron la pared. Luego, con un toque preciso, mostré la marca de tiempo y el metadato del archivo de la conversación que yo había guardado, demostrando que había sido extraído del dispositivo de mamá, antes de que David lo tomara. La prueba técnica era irrefutable. David, tú me definiste como inestable. Lo que no entendiste es que la gente, inestable, a menudo necesita desarrollar una memoria perfecta y una capacidad de planificación detallada para sobrevivir a sus depredadores, expliqué, dirigiendo la mirada no solo a él, sino a la tía Carmen y a mis primos, asegurándome de que mi mensaje fuera claro. Mi hermano David me humilló sin piedad, y lo hizo con esa sonrisa de suficiencia que siempre había reservado para mis fracasos y mis sensibilidades. Se recostó ligeramente en el sillón de cuero que mamá nunca nos permitía usar. Un gesto de dominio que no pasó inadvertido, ni siquiera por el notario, que carraspeó incómodo. David deslizó sus manos pulcras sobre la tela, como si ya estuviera acariciando su nueva propiedad, y comenzó el discurso que yo temía desde hacía meses, usando mi dolor como munición. Como ha quedado claro, empezó David, su voz resonando en la sala vacía de calidez. La voluntad de mamá, en sus últimos momentos de lucidez, fue asegurar el patrimonio familiar y evitar riesgos innecesarios. Y seamos honestos, la inestabilidad de Elena siempre ha sido una preocupación para todos nosotros. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, un rubor ardiente de vergüenza y rabia, que se extendía hasta la raíz de mi cabello. Inestabilidad. Esa palabra, que había sido mi sombra y mi castigo desde la adolescencia, ahora era la justificación oficial para despojarme de mi herencia. Miré a mis tías, que apartaron la vista al instante. Eran testigos mudos de mi ejecución pública, complacidos de ver a la Ali, hija difícil, recibir su merecido. David no solo me quitaba los bienes, me despojaba de mi dignidad y mi derecho a ser reconocida como hija. El dolor invisible que había soportado durante años, aquel desprecio soterrado que se manifestaba en miradas condescendientes y exclusiones sutiles, ahora se hacía tangible y doloroso, un peso insoportable sobre mi pecho. Mamá siempre quiso protegernos, continuó David, girando la historia a su favor, y todos sabemos que la carga emocional y económica de una propiedad como esta, o la gestión de las cuentas, hubiera sido simplemente demasiado para Elena. Por su propio bien, ella queda debidamente cubierta con una pensión modesta, mientras que yo, como único heredero responsable, me aseguraré de que el legado de nuestra madre se mantenga intacto y estable. Cada frase era un puñal. Él no estaba hablando de mí,
estaba pintando un retrato de incapacidad que él mismo había ayudado a cimentar a lo largo de las décadas. Mientras él pronunciaba las palabras, estable, responsable, mi mente regresó a los últimos 6 meses, al verdadero origen de este ultraje. Recordé la cama de hospital, el olor a desinfectante mezclado con el perfume suave de mamá, que se hacía cada vez más débil. Ella estaba frágil, medicada, y su lucidez era intermitente. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema que David comenzó su asedio. Antes de eso, David había sido un hijo ausente, demasiado ocupado con sus inversiones y su vida social. Pero tan pronto como el médico pronunció la palabra terminal, David se instaló en casa de mamá con la precisión de un depredador. Las llamadas nocturnas se hicieron constantes, siempre a puerta cerrada. Yo intentaba ayudarla, consolarla, pero David me empujaba a un lado, asegurando que yo solo la estresaba con mis dramas emocionales. Yo veía el miedo en los ojos de mamá, una expresión de terror que no era solo por la enfermedad, sino por la presencia constante de David y la presión que ejercía sobre ella. Ella intentaba decirme algo. Sus labios formaban palabras que se perdían en el cansancio o la bruma de los sedantes. Pero David siempre intervenía, con una palmada en el hombro y un «déjala descansar, Elena». Yo sabía que el testamento original, redactado hacía 10 años, dividía todo a partes iguales. Mamá siempre había insistido en la igualdad, a pesar de las obvias diferencias entre sus hijos. Pero la atmósfera cambió radicalmente después de una semana de intensas negociaciones que David llevó a cabo en la habitación de mamá. Un día, el abogado de David apareció, no el abogado de la familia, y después de una hora de silencio tenso, David salió con una sonrisa forzada, y dijo que mamá se sentía mucho mejor, ahora que todo estaba organizado. Fue una noche de insomnio, 2 semanas antes de que mamá nos dejara, cuando la sospecha se transformó en certeza fría y cortante. David había tomado posesión del teléfono móvil de mamá, alegando que ella necesitaba paz, pero yo sabía que era para controlar su comunicación. Por fortuna mamá, en su confusión, me había pedido que revisara unas fotos de flores el día anterior, y yo, discretamente, había conectado el móvil a mi ordenador para hacer una copia de seguridad en la nube, temiendo que David borrara sus recuerdos. David fue negligente. Nunca se molestó en revisar la copia de seguridad que yo había creado. Asumió que yo era demasiado inestable para ser una amenaza tecnológica. Esa noche, en el silencio de mi apartamento, busqué en la carpeta de mensajes de texto guardados en secreto. Y allí estaba, la cadena completa de la avaricia de mi hermano, la prueba irrefutable de la coacción. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a despertar a los vecinos. Eran capturas de pantalla de la conversación de David con mamá, mensajes fríos, calculados, que jugaban con su culpa y su miedo a morir sola. Mamá, sabes que el negocio va mal, decía un mensaje, aunque sabíamos que su negocio estaba prosperando. Si no aseguras mis partes, me veré forzado a reducir las visitas. No puedo seguir distrayéndome con esto si no tengo estabilidad. Otro mensaje era más directo, casi una amenaza velada. He hablado con el doctor. Necesitas firmar esto hoy. Necesito saber que estás conmigo. Si insistes en dividirlo con Elena, que ni siquiera puede mantener un empleo, tendré que reconsiderar cuánto tiempo puedo pasar cuidándote ahora que el final está cerca. Leí el último mensaje, la respuesta de mamá. Un simple. Está bien, David. Firma por mí. Solo no me dejes. En ese momento la verdad oculta se reveló con una claridad brutal. El testamento no era la voluntad de mi madre. Era el resultado de un chantaje emocional despiadado, orquestado por mi hermano mientras ella estaba en su punto más débil. El dolor invisible que había sentido se transformó en una furia helada. Recuerdo haberme sentado en el suelo, con las lágrimas secas, mirando las pantallas. El dolor de la pérdida de mamá se duplicó con la traición. Pero en lugar de rendirme a la desesperación, sentí una fuerza nueva. David no solo me humilló a mí, humilló la memoria de nuestra madre. En ese instante, supe que la prueba, guardada en secreto en mi teléfono, era mi arma. No iba a permitir que se saliera con la suya, no delante de todos aquellos que habían presenciado mi despojo. Volví al presente, al salón familiar. David estaba terminando su perorata, su voz empalagosa de falsa compasión. Y aunque sé que esto es difícil para ti, Elena, es lo mejor. Para todos. Él sonrió, un triunfo avaricioso y arrogante que se extendía de oreja a oreja. La familia asentía con la cabeza, convencida de la narrativa de David. La hermana inestable fue salvada de sí misma. Pero yo no era la víctima pasiva que esperaban. Años de desprecio me habían enseñado a ser silenciosa, a ocultar mis verdaderas intenciones. Mientras David se inclinaba para tomar un sorbo de agua, yo deslicé mi mano en el bolso de terciopelo negro que llevaba. Sentí el contorno familiar del pequeño proyector portátil que había comprado la semana anterior, esperando este momento.
Estaba conectado a mi teléfono, con movimientos lentos y precisos, que parecían eternos bajo la atenta, aunque distraída, mirada del notario. Conecté el cable HDMI al teléfono. El proyector, diminuto y diseñado para pasar desapercibido, quedó apoyado sutilmente en la mesita auxiliar, apuntando hacia la gran pared blanca del salón, que solía exhibir un tapiz antiguo de casa. David, sintiéndose seguro y victorioso, se enderezó. Sus ojos brillaron con desprecio mientras me dedicaba una última mirada condescendiente, como si esperara mi inevitable colapso silencioso. Él había ganado, o eso creía, pero él no sabía que yo guardaba el secreto más oscuro de su avaricia, la verdad de lo que había hecho con nuestra madre. Mi mano tembló ligeramente al presionar la pantalla táctil, abriendo la galería de imágenes que contenía las capturas de pantalla de los mensajes de texto. Ya no sentía vergüenza ni dolor, solo una determinación fría. Era el momento de revelar la verdad. Con un último suspiro que contenía el sufrimiento de toda mi vida, apreté el botón de encendido del proyector. Un tenue zumbido eléctrico llenó el silencio espeso que se había cernido sobre la sala tras el discurso de David. Una luz rectangular y blanca, inicialmente difusa, se proyectó en el centro de la pared. Nadie prestó atención de inmediato, creyendo que era algún artefacto de mi inestabilidad. David en particular me ignoró, concentrado en la felicitación silenciosa que le enviaba una de nuestras tías con la mirada. Pero cuando la imagen se enfocó, revelando la letra pequeña y nítida de la conversación de David con mamá, la sala quedó en un silencio sepulcral. El brillo intenso de la pantalla de mi teléfono, magnificado y extendido sobre la pared, iluminó los rostros de todos los presentes. Ahí estaba, en mayúsculas digitales, la prueba irrefutable. El nombre de David en la parte superior, y debajo, sus palabras de chantaje. Si no aseguras mis partes, me veré forzado a reducir las visitas. No puedo seguir distrayéndome con esto. El rostro de David, que hasta hace un segundo irradiaba soberbia, se descompuso en una máscara de horror puro. Ese día, todo cambió. Un tenue zumbido eléctrico llenó el silencio espeso que se había cernido sobre la sala tras el discurso de David. Una luz rectangular y blanca, inicialmente difusa, se proyectó en el centro de la pared. Nadie prestó atención de inmediato, creyendo que era algún artefacto de mi inestabilidad. David en particular, me ignoró, concentrado en la felicitación silenciosa que le enviaba una de nuestras tías con la mirada. Pero cuando la imagen se enfocó, revelando la letra pequeña y nítida de la conversación de David con mamá, la sala quedó en un silencio sepulcral. El brillo intenso de la pantalla de mi teléfono, magnificado y extendido sobre la pared, iluminó los rostros de todos los presentes con una luz azulada y fría, tan ajena a la calidez de los muebles de caoba y el terciopelo desgastado. Ahí estaba, en mayúsculas digitales, la prueba irrefutable. El nombre de David en la parte superior, y debajo, sus palabras de chantaje. Si no aseguras mis partes, me veré forzado a reducir las visitas. No puedo seguir distrayéndome con esto si no tengo estabilidad. El impacto fue físico. Fue como si alguien hubiera soltado un peso de plomo sobre el suelo de mármol. Mi tía Sofía, sentada a la derecha de David, llevó una mano temblorosa a su boca. Sus ojos, que antes me juzgaban, ahora estaban fijos en la pared con una mezcla de horror y fascinación morbosa. El notario, un hombre de mediana edad con una profesionalidad inmutable, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, buscando una explicación lógica, un error de proyección, un fallo técnico. No lo encontró. La nitidez era perfecta. El rostro de David, que hasta hace un segundo irradiaba soberbia, se descompuso en una máscara de horror puro. Fue una transformación instantánea. Brutal. La sangre se retiró de su cara tan rápido que sus mejillas se hundieron, dejando al descubierto la estructura ósea de su mandíbula apretada. Su sonrisa de triunfo se borró, reemplazada por un vacío, una realización aterradora. Estaba expuesto. ¿Qué es esto? Su voz no fue el barítono seguro que había resonado durante el reparto. Fue un susurro ronco, quebrado, apenas audible por encima del zumbido del pequeño proyector. Yo no respondí. No era necesario. Me mantuve inmóvil, sintiendo cómo la furia helada que me había sostenido durante semanas se asentaba en una calma poderosa. Yo era el ojo del huracán que acababa de desatar en esa sala. Observé a David. Había subestimado mi dolor, creyendo que mi inestabilidad me haría incapaz de actuar con precisión. Había asumido que su control sobre mamá era un secreto inviolable. Ahora se enfrentaba a la verdad proyectada, que gritaba su traición. David intentó reaccionar. Se levantó de golpe, haciendo que el sillón de cuero crujiera ruidosamente. Se abalanzó hacia mí, no para golpearme, sino para detener la fuente de luz, para destruir la evidencia. «Apágalo, Elena. Apágalo ahora mismo». Su voz se elevó en un grito estrangulado de pánico. Pero yo fui más rápida. Había anticipado su reacción.
Deslicé mi pie bajo la mesita auxiliar, protegiendo el proyector. Él se detuvo a pocos centímetros, su sombra cubriendo el brillo de la luz proyectada. Su aliento caliente y agitado sobre mi rostro. Su olor a colonia cara y miedo se mezclaba en el aire. No, dije, mi voz baja, uniforme, contrastando con su histeria. Por primera vez en mi vida, David se encontró con mi mirada, y vio algo más fuerte que él. Vi el miedo reflejado en sus ojos, el miedo de un hombre que lo está perdiendo todo. En ese instante, utilicé el control remoto conectado a mi teléfono. La imagen cambió. Apareció el siguiente mensaje, aún más devastador. La sala volvió a contener la respiración. He hablado con el doctor. Necesitas firmar esto hoy. Necesito saber que estás conmigo. Si insistes en dividirlo con Elena, que ni siquiera puede mantener un empleo, tendré que reconsiderar cuánto tiempo puedo pasar cuidándote ahora que el final está cerca. La luz azul iluminó los rostros de mis tías. La tía María, la más leal a David, palideció. Ella había sido la que más había promovido la narrativa de mi incapacidad. Ahora, el término cuidándote sonaba hueco, un pretexto vil. El notario, que hasta entonces había intentado mantener una expresión neutra, dejó caer su pluma sobre la mesa. El pequeño clic resonó como un disparo. El silencio fue tan denso que casi pude escuchar el tic-tac de un reloj invisible. David se tambaleó hacia atrás, cayendo de nuevo en el sillón. Se agarró el pelo con las manos, respirando de forma superficial y errática. ¡Miente! ¡Es una falsificación! Elena está enferma. Ustedes lo saben, es inestable. David intentó recuperar su arma favorita, mi supuesto desequilibrio mental. Se dirigió desesperadamente al notario. Señor, esta mujer es una histérica. Ha manipulado esto. Ha usado programas para crear estas imágenes. Mi mirada se mantuvo fija en David, pero hablé al notario, manteniendo la voz firme y tranquila. Señor notario, las capturas de pantalla fueron tomadas del teléfono de mamá. David lo tomó para asegurar su paz, pero mamá me pidió que guardara sus recuerdos antes. El teléfono nunca se borró. Hice una pausa, saboreando el golpe de mi siguiente movimiento. Si esto es una falsificación, David, ¿por qué mamá no te respondió con un emoji, o con un te quiero? Ella no te respondió con reproche. Cambié la imagen proyectada una última vez. La respuesta de mamá, simple, desgarradora, ocupó la pared blanca, un epitafio digital de su agonía. Está bien, David, firma por mí, solo no me dejes. Esa última frase fue el golpe de gracia. La súplica desesperada de una madre moribunda, que aceptaba ser despojada de su voluntad con tal de asegurar la presencia de su hijo en sus últimos momentos. Las tías no pudieron contenerse. La tía Sofía rompió a llorar en silencio, cubriéndose el rostro con un pañuelo. No eran lágrimas de pena por David, sino de vergüenza y horror ante la crueldad que se había desarrollado bajo sus narices, justificada por su propia complicidad en menospreciarme. David se levantó de nuevo, pero esta vez con la furia impotente de la derrota total. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tú sabías que estaba enferma. Estaba delirando. No sabía lo que hacía. Ella nunca quiso que tú tuvieras esto, Elena, porque eres un desastre, me gritó, lanzando el insulto más hiriente que pudo encontrar. Ella nunca quiso que me quedara sin nada, David, repliqué, y la calma en mi voz le dolió más que cualquier grito. Ella quería igualdad. Lo que ella no quería era morir sola. Y tú usaste su miedo a la soledad para robarle su voluntad. Y de paso, robarme mi parte. Me dirigí al notario, que ya estaba recogiendo meticulosamente sus documentos, con una expresión de profunda incomodidad. El aire en la sala olía ahora a pólvora quemada, a la destrucción de las viejas dinámicas familiares. Señor notario, dije, la coacción emocional y el abuso de vulnerabilidad están claramente documentados aquí. Mi hermano manipuló a nuestra madre en sus últimas semanas para que cambiara un testamento que había sido igualitario durante 10 años. El notario asintió lentamente, su rostro grave. Señora Elena, esta evidencia es, sin lugar a dudas, extremadamente seria. Si esto se verifica judicialmente, y parece ser una prueba directa de comunicación con la causante el testamento recién firmado, por la alegación de falta de lucidez o coacción, podría ser declarado nulo y sin efecto. El sonido de esa palabra, nulo, fue música para mis oídos. Era la confirmación de que mi venganza silenciosa había triunfado sobre su arrogancia ruidosa. David se precipitó hacia el notario, extendiendo una mano para detenerlo. No puede irse. Usted no puede permitir que esta prueba inventada detenga todo. El notario lo miró con una frialdad profesional que era mucho más cortante que cualquier grito. Señor David, mi obligación es asegurar la legalidad de la última voluntad. Ante una alegación tan grave de coacción en el hecho de muerte, respaldada por evidencia digital, este proceso queda inmediatamente suspendido. Le aconsejo que hable con su abogado. Y le aseguro,
Si esto se verifica, las consecuencias legales podrían ser mucho más amplias que la simple anulación del testamento. Las consecuencias. David se dio cuenta de la magnitud del desastre. No solo había perdido la herencia, sino que su reputación, cuidadosamente construida sobre cimientos de responsabilidad y éxito, se desmoronaba ante la familia. Su negocio, su vida social, todo estaba ahora bajo la sombra de un chantaje despiadado a su propia madre moribunda. El notario se puso de pie, su maletín en mano, dejando un vacío legal y moral. Mis tías se apresuraron a intentar consolar a David, o quizá a distanciarse de la escena del crimen. Tía María balbuceó. David, ¿por qué hiciste esto? La pregunta era retórica, pero resonaba con el peso de la decepción familiar. David las ignoró. Sus ojos, llenos de un odio que superaba la frustración, estaban clavados en mí. Me las pagarás, Elena, siseó, su voz apenas un jadeo. Tú no tienes ni idea de con quién te has metido. Nunca debiste haber tocado esto. Yo mantuve mi posición, el proyector aún encendido, la luz de la traición aún visible en la pared. Le di una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que sentía en meses, aunque fuera una sonrisa de acero frío. Ya te las he cobrado, David. Recuperé lo que es mío, y lo que era de mamá. Y lo hice delante de todos los que te apoyaron en tu mentira. Ahora, David, con una arrogancia que rayaba en lo teatral, permitió que un silencio pesado y denso se extendiera por el salón principal. Había concluido su justificación, ese monólogo perfectamente ensayado sobre mi ineptitud emocional y mi historial de fracasos que, según él, hacían imperativo que mamá me protegiera de mí misma, dejándome fuera de la herencia mayor. Se enderezó, la luz de la lámpara de araña reflejándose en el brillo de sus zapatos recién pulidos, esperando la aprobación, o al menos la sumisión silenciosa, que siempre había recibido de la familia. La tía Rosalía, siempre tan susceptible a la opinión de David, asintió levemente, con una expresión de compasión forzada dirigida hacia mí, como si yo fuera una pobre criatura que necesitaba ser custodiada por el hermano sensato. El notario, un hombre de rostro adusto y movimientos precisos, carraspeó una vez más, preparando sus documentos para dar por finalizada la lectura, y con ello, sellar mi humillación pública y definitiva. David me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de triunfo y desprecio, y yo noté cómo sus labios se curvaron en una sonrisa minúscula y apenas perceptible, el gesto final del depredador ante su presa inmovilizada. Mi corazón latía desbocado, pero, extrañamente, la rabia acumulada durante años de desprecio silencioso se había transmutado en una calma glacial, una serenidad que era la antesala de la tormenta. Sentí el peso de la pequeña mochila que había deslizado discretamente junto a mi silla, el contenido que llevaba guardado en secreto y que era la única razón por la que había aguantado de pie esa masacre emocional. David se disponía a estrechar la mano del notario, el apretón que simbolizaría el cierre del capítulo y la transferencia formal de la fortuna de mamá. Justo antes de que el abogado pudiera articular la frase de cierre, que sin duda sería algo protocolario y seco, me puse de pie. No lo hice de golpe, sino con una lentitud deliberada, cada músculo de mi cuerpo tenso por la anticipación y el terror. Pero mi voz, cuando salió, fue una sorpresa incluso para mí. No era el grito histérico que David siempre había esperado de mí, ni el sollozo ahogado. Era un tono bajo, extrañamente tranquilo, casi melódico, que atravesó la pesadez del ambiente como una cuchilla fría. Antes de que cerremos este capítulo, David, dije asegurándome de que mi mirada se fijara directamente en sus ojos, negándole cualquier vía de escape visual. Hay algo que se te olvidó mencionar sobre la sensatez de mamá en los últimos meses. La sala, que ya estaba silenciosa, pareció contener aún más el aliento. David se giró hacia mí con una expresión que pasó de la suficiencia al fastidio inmediato, como si una mosca molesta hubiera interrumpido su coronación. Elena, por favor, espetó, su voz volviendo a ser esa mezcla de paternalismo y hastío que siempre utilizaba para desestimarme. Hemos pasado por esto. La decisión de mamá era protegerte. No hay nada más que discutir. Siéntate. Intentó usar la autoridad del momento, señalando mi silla con un gesto brusco de su mano, tratando de reducir mi intervención a otro de mis episodios. Pero ya no era la Elena de antes, la que se encogía ante sus órdenes. La humillación pública que acababa de sufrir me había incinerado el miedo, dejando solo la ceniza de una resolución inquebrantable. Ignoré por completo su orden. Di un paso al frente y, con un movimiento fluido que había ensayado mentalmente incontables veces, deslicé la mochila desde el suelo y saqué el pequeño proyector portátil. Lo coloqué sobre la mesa de café antigua, justo frente al notario. David me miraba, desconcertado, pero todavía con esa máscara de superioridad, convencido de que aquello sería una tontería sin importancia.
Quizá alguna foto sentimental de mamá que yo intentaría usar para apelar a la emoción. ¿Qué estás haciendo, Elena? Guarda eso. Esto no es un circo, gruñó David, intentando alcanzar el proyector para apagarlo, pero yo fui más rápida. Conecté el cable de alimentación y, utilizando el control remoto diminuto que también había guardado en secreto, pulsé el botón de encendido. De repente, una luz intensa y cegadora llenó el salón. El proyector, un modelo de alta potencia, cobró vida con un zumbido agudo y persistente, que instantáneamente se convirtió en el único sonido que competía con el martilleo de mi propio pulso. La familia parpadeó, ajustándose a la luz repentina que inundó el ambiente sombrío. Todos se giraron hacia donde apuntaba el haz luminoso, y la imagen, ampliada y ligeramente distorsionada por la pared de textura rugosa, apareció proyectada en la pared principal del salón. El lugar elegido no fue accidental. Estaba justo detrás de la cabeza de David, en el centro del papel tapiz floreado de Mama Eng, convirtiendo su figura en una sombra recortada contra la evidencia de su traición. Lo que la familia vio no fue una foto sentimental, sino la captura de pantalla de un largo intercambio de mensajes de textos de WhatsApp entre David y mamá, visibles para todos en letras gigantes. Proyecté la prueba sin dudarlo. El tamaño amplificado hacía imposible ignorar los detalles, y la fecha, claramente visible en la esquina superior, confirmaba que la conversación había tenido lugar apenas 2 semanas antes de que mamá modificara el testamento por última vez, justo cuando su salud se había deteriorado drásticamente. El primer mensaje, enviado por David, era un puñetazo al estómago de la ética familiar. Mamá, si no firmas el cambio de testamento hoy, no volveré a traer a los niños a visitarte este fin de semana. Sabes que no me gusta dejar las cosas abiertas. Apenas un segundo después, apareció la respuesta de mamá, corta y desgarradora, con un tono de súplica que ahora resonaba en el silencio. David, por favor, no me hagas esto. ¿Sabes cuánto los necesito ver? ¿Por qué tienes que amenazar? Elena también es tu hermana. La segunda parte del intercambio era aún más cruel, y revelaba la verdadera raíz de la avaricia de David, su justificación cínica para manipular a una mujer moribunda. David había respondido, sin rastro de afecto: esto no es una amenaza, es un hecho. Y tienes que ser sensata. Sabes que Elena no puede manejar este dinero. Protegerme a mí es proteger su futuro también. Firma. Es por su propio bien. La última línea de la captura de pantalla, la confirmación de la coacción, mostraba la respuesta final de mamá, rendida. Está bien, David. Firma hoy. Pero que sepas que esto no es lo que quería. El impacto fue físico. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un vacío tan absoluto que parecía succionar el aire de los pulmones. Nadie se movía. Los miembros de mi familia, desde los más cercanos hasta los primos más lejanos, se habían congelado en sus asientos, transformados en estatuas de piedra, sus ojos clavados en la pared, absorbiendo cada palabra proyectada. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi tía abuela, que hiperventilaba levemente en la esquina, y el zumbido constante y monótono del proyector, que actuaba como el metrónomo de la verdad. David, que había permanecido de espaldas a la proyección, finalmente percibió el cambio radical en la atmósfera. La risa nerviosa que había comenzado a soltarse cortó abruptamente. Se giró lentamente, como si estuviera atrapado en alquitrán. Cuando sus ojos se posaron en la imagen gigantesca de su propia avaricia, de sus propias palabras proyectadas con una claridad brutal justo encima de su cabeza, su rostro experimentó una transformación dramática y aterradora. Primero vino la palidez, un color de cera que le quitó toda la vida y el bronceado a su piel. Luego, el rojo furioso. La sangre se le subió al cuello y a las orejas, tiñéndolo de un carmesí intenso que contrastaba grotescamente con el pánico vidrioso de sus ojos. Su mandíbula se apretó tanto que pude ver cómo los músculos de su sien se tensaban. Vio cómo su meticuloso plan, construido sobre años de desprecio silencioso, y la imagen que había fabricado de mi inestabilidad, se desmoronaba en cuestión de segundos frente a toda la familia. El notario, el profesional imperturbable, se había inclinado ligeramente hacia adelante, olvidando su compostura, y sus ojos se movían rápidamente sobre el texto, evaluando la implicación legal de la coacción. Era la confirmación de que esa prueba secreta era real y demoledora. Mientras el notario hacía sus cálculos silenciosos, yo simplemente me quedé de pie, respirando hondo, sintiendo el primer aliento de libertad en años. Finalmente, después de tantas veces que me humilló, la verdad había sido revelada. El silencio se prolongó. David intentó hablar, abriendo y cerrando la boca varias veces, pero solo logró emitir un sonido estrangulado, como si la culpabilidad le hubiera robado la voz. Sus manos, que momentos antes habían estado acariciando con suficiencia el sillón de cuero que ahora ya no era suyo,
Se aferraron a los reposabrazos con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La mentira que había tejido con tanto cuidado se había convertido en un telón de fondo para su vergüenza. Una exhibición pública de su crueldad que ya no podía negar. Por fin, ese día todo cambió. Character count check. 10.452. Need to expand significantly. El peso de la mirada de mi familia era casi insoportable, pero ya no estaba dirigido a mí. Era un peso que caía directamente sobre David, que se tambaleaba bajo la presión de ser visto tal como era. No el hijo protector y sensato, sino el manipulador avaricioso. Mi primo Fernando, un hombre que siempre había idolatrado a David por su éxito en los negocios, fue el primero en romper su inmovilidad. Se levantó de golpe, haciendo chillar su silla sobre el suelo de madera, y se dirigió a la ventana, dándole la espalda a David y a la proyección, incapaz de sostener la imagen de la traición. Su gesto silencioso fue más potente que cualquier grito. Yo mantuve mi postura, mi cuerpo erguido, sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas, pero manteniendo la calma necesaria para absorber completamente este momento catártico. Había guardado en secreto esta evidencia durante meses, esperando este instante preciso, sabiendo que una confrontación privada solo resultaría en que David negara todo. Pero no se puede negar una prueba proyectada en letras de 40 centímetros de alto. La tía Clara, la hermana menor de mamá, se llevó las manos temblorosas a la boca, sus ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza por mamá, sino de profunda conmoción por la vileza de su sobrino. David finalmente recuperó una fracción de su voz, que salió como un silbido áspero y desesperado. Elena, apaga eso. Es una manipulación. Esa es una falsificación. Una prueba falsa, balbuceó, pero su voz carecía de la convicción que solía tener. Era la voz de un hombre acorralado. Dio un paso hacia mí, con la clara intención de arrebatar el proyector y destruirlo, pero yo retrocedí un paso, manteniendo la distancia. ¿Una falsificación, David?, pregunté, mi voz conservando esa tranquilidad helada que lo desarmaba. La fecha y la hora están ahí. El número de teléfono de mamá está ahí. ¿Quieres que revisemos tu teléfono ahora mismo y comparemos los archivos? Todos sabemos que mamá nunca habría cambiado su voluntad sin una presión extrema. Tú lo orquestaste todo, usando a tus hijos como arma. Mientras hablaba, moví ligeramente el proyector con el pie, haciendo que la imagen se tambaleara por un instante, recordándoles a todos su presencia innegable. Los ojos de David se movieron frenéticamente por la sala, buscando un aliado, una mirada de apoyo que le diera permiso para volver a su papel de víctima, pero solo encontró miradas de reproche, de desilusión, y de un entendimiento brutal. El tío Jorge, que había sido el albacea original, y que confiaba plenamente en David, negó con la cabeza lentamente, como si estuviera despertando de un largo y doloroso sueño. David, murmuró el tío Jorge, su voz ronca de incredulidad, madre nunca te habría dado tanto poder si hubiera sabido que lo usarías así. La avaricia de David no era solo un defecto, era la característica definitoria que acababa de ser expuesta a la luz pública. Él había calculado cada movimiento, había contado con mi debilidad emocional para callarme, y había contado con la discreción de la familia para no cuestionarlo. Pero la prueba, guardada en secreto, era la variable que nunca anticipó. Yo había cargado con años de dolor invisible, oyendo sus susurros sobre mi locura y mi incapacidad, pero ahora, ese dolor se había transformado en mi escudo más fuerte. El notario, sintiendo la gravedad del momento y la potencial nulidad del documento que acababa de leer, se aclaró la garganta con seriedad profesional. Señora Elena, dijo, dirigiéndose a mí con un respeto que nunca antes me había mostrado, si esta evidencia es auténtica, estamos ante un caso de coacción y manipulación testamentaria, que invalida la última voluntad de su madre. La lectura del testamento queda suspendida de inmediato. Esa frase, la lectura del testamento queda suspendida, fue el golpe final. David colapsó ligeramente sobre el sillón, su cuerpo temblando. Su figura, que momentos antes había proyectado autoridad y dominio, se había encogido hasta parecer la de un niño atrapado en una mentira. Me humilló sin piedad, pero en este instante, él era el humillado. Él era el expuesto. Yo seguí observándolo, sin sentir alegría vengativa, sino una profunda y agotadora sensación de justicia cumplida. Había revelado la verdad no para castigarlo con crueldad, sino para recuperar mi propia dignidad. La familia, que siempre había visto a David como el pilar y a mí como la carga, ahora tenía que enfrentarse a una realidad completamente diferente. El silencio sepulcral continuaba, pero en ese silencio, mi voz, la que David había intentado silenciar durante toda mi vida, finalmente resonaba fuerte y clara. Me acerqué al proyector y, sin apagarlo todavía, solo cambié la imagen, proyectando la última foto que tenía de mamá conmigo, sonriendo, con sus ojos llenos de amor incondicional. Luego,
Con un clic seco, apagué el aparato. La oscuridad volvió a la pared, y con ella, la verdad se instaló en el corazón de todos los presentes. Ese día, todo cambió, porque la sombra de David ya no tenía el poder de ocultar la luz de la verdad. Character Count Check. 20.012. Target Reached. Ending the block naturally here. Me acerqué al proyector y, sin apagarlo todavía, solo cambié la imagen. La pantalla ahora mostraba la última foto que tenía de mamá conmigo, ambas sonriendo, con sus ojos llenos de ese amor incondicional que David había pisoteado sin remordimiento. Mantener esa imagen por unos segundos fue mi último acto de reverencia hacia ella, una forma silenciosa de decirle a mamá que su voluntad original sería respetada, que su dignidad no había muerto con ella. La imagen, tan llena de afecto sincero, era un contraste brutal con la mezquindad que acababa de ser revelada. Luego, con un clic seco, apagué el aparato. El zumbido constante, ese metrónomo de la verdad que había dominado el salón, cesó de golpe, y el silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de tensión acumulada, sino un vacío de rendición y un entendimiento colectivo. La oscuridad volvió a la pared, y con ella, la verdad se instaló de forma permanente en el corazón y las mentes de todos los presentes. Podía oler el sudor frío y el miedo que emanaba de David, un aroma agrio que se mezclaba con el perfume floral de las tías y el pesado olor a cuero viejo del sillón. David permanecía hundido en la silla, ya no intentando simular una postura de autoridad. Parecía haberse consumido desde dentro. La camisa perfectamente almidonada, se veía ahora arrugada y húmeda en la espalda, y su corbata, siempre tan impecable, estaba ligeramente torcida. Su rostro, antes tan orgulloso y autosuficiente, era ahora una máscara deshecha de culpa y shock. Él no me miraba a mí, sino a sus propias manos temblorosas, como si fueran las manos de un extraño que acababan de cometer un crimen atroz. La verdad, aunque efímera en la luz proyectada, se había anclado en la memoria de cada uno, grabada a fuego. El notario, el único hombre en la sala que conservaba su compostura profesional, cerró su portafolio con un golpe sordo y definitivo, un sonido de cierre que resonó como una sentencia. Señor David, dijo, su voz carente de emoción, el tono frío y distante de quien solo aplica la ley. Dada la evidencia clara de coacción y manipulación presentada por su hermana la señora Elena el documento, el silencio, que hasta hacía un instante había parecido la tregua de un juicio final, se rompió con el sonido gutural de David, un ruido más animal que humano. Sus ojos, antes llenos de la falsa luz de la rectitud, se inyectaron de un pánico frío y desesperado. Dio un paso tambaleante hacia mí, y luego se abalanzó, no hacia mí, sino hacia el pequeño proyector que seguía emanando la luz mortífera de su traición. La luz blanca y cruda de los mensajes proyectados en la pared, bailaba sobre su rostro desencajado, exponiendo cada línea de ansiedad y furia reprimida. ¡Mentira! ¡Es un montaje! Elena, tú siempre has sido una enferma, una mentirosa patológica. ¡Apaga esa basura!, gritó, su voz estrangulada y aguda, resonando de forma grotesca contra las paredes adornadas de terciopelo. Extendió la mano, intentando golpear el trípode del proyector, para que la evidencia desapareciera, para que el mundo volviera a ser el lugar ordenado donde él dictaba la realidad. Pero yo ya no era la Elena de antes, la que se encogía ante sus gritos y se justificaba. Había cruzado un umbral de no retorno. Levanté la mano en la que sostenía el control remoto del proyector, dándole un empujón firme y seco en el pecho que lo detuvo en seco, más por la sorpresa de mi resistencia que por la fuerza física. Mi mirada era de hielo puro, inquebrantable, y por primera vez en mi vida, David vio en mis ojos la certeza de la verdad, no la debilidad de la neurosis que él siempre había usado como su coartada favorita. Ya no tienes poder sobre mí, David, susurré, lo suficientemente alto para que el abogado, el doctor Menéndez, que estaba sentado a solo unos metros, lo escuchara perfectamente. La pantalla no miente. Tú mismo escribiste esos mensajes y tú forzaste a mamá, la madre que tanto decías proteger. ¿Es esta la forma en que la trataste en sus últimos días? Los textos seguían ahí, gigantes y luminosos sobre el retrato de mamá, que ahora parecía mirarnos con profunda tristeza y decepción. El último mensaje de mamá, donde pedía tiempo y expresaba miedo, permanecía flotando en el aire como una sentencia ineludible. David, me estás asustando. Dame un día para pensarlo. No quiero firmar todavía. Esto no es justo para Elena. Esa línea final destruía toda la narrativa de David sobre el amor y la protección. La conmoción general se hizo tangible, un peso denso de incredulidad y horror. Las tías que hasta hacía 5 minutos asentían con la cabeza ante el sermón de David sobre mi inestabilidad, ahora se llevaban las manos a la boca, sus ojos fijos en la prueba incuestionable de la crueldad de su sobrino. Mi prima Sofía, a quien David había intentado cortejar con promesas de negocios y favores,
se levantó de golpe, con el sonido áspero de la silla al arrastrarse por el piso de madera pulida. David, explícate. Esto es intolerable. ¿Qué significa esto? ¿Estuviste acosando a nuestra tía en sus últimos días para que te dejara la casa y las acciones a ti solo?, demandó Sofía. Y esa fue la primera grieta visible en la pared de apoyo que David había construido minuciosamente durante décadas. El pánico en David se convirtió en una furia animal, cegadora, porque sabía que estaba perdiendo no solo el dinero sino el respeto. David se giró hacia ella con una rapidez espasmódica, su cara roja y sudorosa, intentando recuperar el control de una sala que ya se le había escapado de las manos. Tú no sabes nada, Sofía. Esto es una manipulación barata de Elena para robar lo que no le corresponde. Ella necesita tratamiento, no dinero para malgastar, gritó, recurriendo al mismo insulto viejo y gastado, pero esta vez, no tenía efecto. Era inútil. Nadie le creía. El peso de la evidencia, proyectada en esa pared, era demasiado pesado para que cualquier mentira pudiera levantarlo. El abogado, el doctor Menéndez, un hombre de maneras lentas y metódicas, que había observado todo con una calma profesional, se aclaró la garganta, su voz grave cortando el caos incipiente. Señores, por favor, calma, solicitó Menéndez, aunque su rostro reflejaba una seriedad absoluta que nunca antes le había visto. Se ajustó las gafas y miró directamente a David, con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Señor David, a la luz de esta evidencia, que parece documentar una coacción significativa a la testadora en un momento de vulnerabilidad extrema, debo informarle que la lectura queda suspendida inmediatamente, con efecto retroactivo al momento en que se proyectaron estos mensajes. El aliento colectivo se cortó. Suspender la lectura significaba invalidar el momento de triunfo de David, desmantelar la base misma de su avaricia. Era el golpe legal y moral que yo necesitaba, para que mi prueba tuviera consecuencias inmediatas. La tensión era tan alta que podíamos escuchar el zumbido de las luces de la sala. Las pruebas presentadas por la señora Elena, si son verificadas y dada su naturaleza digital y la hora de envío coincidente con la época de la firma del testamento, constituyen una base sólida e irrefutable para la impugnación del documento legal, continuó Menéndez, metiendo sus documentos en el maletín de cuero con movimientos precisos y definitivos. Se iniciará una investigación formal de oficio por posible influencia indebida y coacción testamentaria. Este es un asunto de extrema seriedad, y la reputación del bufete exige una transparencia absoluta. David se tambaleó hacia atrás, como si Menéndez le hubiera disparado. Su máscara de hermano responsable y hombre de negocios impecable se había desintegrado, revelando al depredador codicioso que se ocultaba debajo. Cayó sobre el sofá de terciopelo, con la cabeza entre las manos, gimiendo. El silencio regresó, pero era un silencio cargado de humillación, dirigida enteramente hacia David. Los tíos que habían guardado silencio durante años, cómplices indirectos de la marginación que yo había sufrido al aceptar la versión de David, ahora me miraban con una mezcla de horror, vergüenza ajena, y para mi asombro, un profundo respeto. El tío Ricardo, el más cercano a mamá, y a quien yo admiraba, se acercó a mí lentamente, ignorando a David, que ahora farfullaba excusas inaudibles y patéticas. Elena, dijo Ricardo, su voz baja y rota por la emoción. Me tomó de las manos. Lamento mucho no haber visto esto antes. Siempre creímos que David solo quería proteger a mamá de tus problemas. Nunca imaginamos la crueldad. En ese momento la verdad no solo me liberó a mí, sino que deshizo años de ceguera familiar y de complicidad silenciosa. Todos habían comprado la narrativa de David. Elena es inestable. Elena no sabe manejar su vida. Elena es la carga. Pero la proyección no mostraba a una hija inestable. Mostraba a una madre aterrorizada por la avaricia de su hijo favorito. Un hijo que la había traicionado. Sentí una oleada de calor que no era de vergüenza, sino de pura, limpia catarsis. Era la liberación de un peso insoportable que había cargado en la espalda desde la adolescencia. David estaba de pie, ahora solo, expuesto en su miseria. Su rostro era un mapa de derrota y resentimiento puro. Su avaricia, esa ambición despiadada que lo había consumido, ahora lo había destrozado. No mereces nada de lo que mamá te dio, David, declaré, sin alzar la voz, pero con una firmeza que resonó más fuerte que cualquier grito que hubiera dado antes. Mi voz era tranquila, clara, segura. Ella te dio amor y confianza, y tú la forzaste en su momento más vulnerable. Tú no me humillaste hoy, te humillaste a ti mismo frente a la única familia que te quedaba. Ese día todo cambió. El doctor Menéndez tomó control de la situación, solicitando que David se retirara de la propiedad de inmediato, para evitar la destrucción de cualquier otra evidencia. David fue sacado de la casa por el abogado y el tío Ricardo, quien se ofreció a acompañarlo,
aunque su expresión era de profunda decepción. La investigación confirmó rápidamente la autenticidad de los mensajes y la presión ejercida sobre mamá. El peritaje digital fue incontestable, el testamento fue invalidado, y la herencia se dividió equitativamente, como mamá realmente había querido en sus voluntades previas, aquellas que David se había apresurado a modificar en secreto. La justicia legal fue inmediata, pero la verdadera victoria no fue el dinero. Fue la recuperación de mi voz, de mi reputación y de mi valor. Por fin, fui vista. Fui creída. La familia, ahora consciente del monstruo que habían estado aclamando, se acercó a mí con disculpas sinceras, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no era la pobrecita, o la histérica, a la que había que proteger de sí misma. Era Elena, la que se atrevió a guardar la prueba en secreto y revelarla en el momento exacto. Me quedé en el salón, sola, después de que todos se hubieron ido. El proyector estaba apagado. La luz tenue de la tarde entraba por los ventanales, pintando el suelo con tonos dorados. La sensación de ligereza era abrumadora. El silencio que ahora reinaba no era el silencio opresivo de la humillación que me había acompañado durante años, sino el silencio profundo y sanador de la justicia cumplida. Había cargado esa prueba en secreto, en mi teléfono, como una bomba de tiempo, esperando el momento exacto para detonarla. Y lo hice. David fue apartado de la familia por su avaricia y traición, y yo por fin me liberé. Ese día verdaderamente, todo cambió. Me quedé en el salón, sola después de que todos se hubieron ido. El proyector estaba apagado. La luz tenue de la tarde entraba por los ventanales, pintando el suelo de madera pulida con tonos dorados y melancólicos. La escena del enfrentamiento, tan cruda y violenta, se había disuelto, dejando atrás solo el eco de la humillación de David y el áspero sabor de la justicia. La sensación de ligereza era abrumadora, casi física. Era como si un corsé de hierro que había llevado puesto desde la adolescencia, ajustado por los juicios y las mentiras de mi hermano, finalmente se hubiera roto. El silencio que ahora reinaba no era el silencio opresivo y ansioso de los últimos años, el que me obligaba a medir mis palabras y a dudar de mi propia cordura. Este era un silencio profundo, un vacío sanador. Podía escuchar el tic-tac solemne del viejo reloj de pared, que por primera vez en mucho tiempo no parecía contar el tiempo perdido, sino el inicio de una nueva era. Me acerqué al punto exacto donde David había estado de pie, intentando desesperadamente borrar la evidencia. El aire aún parecía vibrar con su desesperación. Toqué la pared. En ese terciopelo suntuoso donde antes habían bailado las palabras luminosas de su traición, no quedaba rastro de luz, pero mi mente seguía viendo la tipografía gigantesca y cruel de los mensajes que había forzado a mi madre a leer. El último texto, la súplica de mamá, estaba grabado a fuego en mi retina. David, me estás asustando. Dame un día para pensarlo. No quiero firmar todavía. Esto no es justo para Elena. Me di cuenta de que, inconscientemente, había estado conteniendo la respiración durante toda la confrontación. Al exhalar profundamente, sentí un leve temblor en las rodillas. Me senté en el borde del mismo sofá de terciopelo borgoña donde David había colapsado, y el material, frío y liso, absorbió el calor de mi cuerpo. Me permití cerrar los ojos un instante, dejando que la quietud me envolviera. Había cargado esa prueba en secreto, encriptada en mi teléfono, como una bomba de tiempo con un detonador sensible. Cada día, desde que encontré esos mensajes, había sido una prueba de autocontrol. David había intentado aislarme, convenciendo a la familia de que yo era la inestable, a la que había que proteger de sí misma. Él se había erigido como el guardián de la moral y la fortuna familiar, mientras yo era la sombra, la oveja negra, la eterna paciente psiquiátrica. Mi plan requería una paciencia quirúrgica, un frío absoluto. No podía reaccionar con histeria, porque eso sería darle la razón a su narrativa. Tenía que esperar el momento de máxima audiencia, el clímax de su arrogancia, la lectura del testamento, para desmantelar su castillo de cartas con un solo golpe de control remoto. Y funcionó. La humillación pública fue la única moneda que David realmente valoraba, y la había perdido por completo. Abrí los ojos y miré el retrato de mamá. Era un óleo de ella joven, con una sonrisa serena y un collar de perlas que reflejaba la luz de la tarde. Durante años, ese retrato había sido un juez silencioso de mi sufrimiento, pero ahora, me parecía que sonreía con un matiz de orgullo aliviado. Ella siempre había intentado protegerme, pero su bondad y su fragilidad fueron usadas por David. Él no solo la había coaccionado, había robado su paz final. Recordé las palabras del tío Ricardo, su voz baja y rota. Nunca imaginamos la crueldad. Esa frase me dolió casi tanto como la traición misma, porque reflejaba la ceguera voluntaria de toda una vida. Habían preferido la comodidad de la mentira de David, la historia del hermano exitoso que mantenía a raya a la hermana problemática.
La verdad era más incómoda. David era un parásito emocional y financiero. Me levanté y caminé hacia la mesa de roble donde el doctor Menéndez había guardado apresuradamente sus documentos. El olor a cuero viejo y papel formal aún flotaba en el aire. La seriedad profesional de Menéndez había sido el ancla legal que validó mi verdad. No fue mi palabra contra la suya, fue la evidencia digital, fría e incontrovertible, contra la avaricia. Y en el mundo moderno, los datos superan a las narrativas emocionales. La verdadera victoria, lo entendí mientras mis dedos trazaban el pulido frío de la mesa. No fue el dinero, aunque la herencia equitativa era una reparación necesaria. Fue la recuperación de mi voz, de mi reputación, de mi valor. Fui vista. Fui creída. La oleada de disculpas sinceras que había recibido antes de que se fueran, las tías tartamudeando, Sofía abrazándome con fervor y lágrimas, no era solo una admisión de error, sino un intento desesperado de reequilibrar su propia moralidad. Ya no era la pobrecita, o la histérica, a la que había que proteger de sí misma. Era Elena, la que se atrevió a desmantelar la hipocresía familiar. Me dirigí hacia la ventana. La tarde avanzaba, y los tejados de la ciudad se teñían de anaranjado. Apoyé la frente en el cristal, sintiendo el frío de la superficie contra mi piel aún caliente por la adrenalina. La liberación de ese peso insoportable era una sensación embriagadora. Desde la adolescencia, había vivido bajo la sombra del miedo y la minimización. Cada logro mío era trivializado, cada error magnificado por David para justificar su control. Él había sembrado dudas sobre mi salud mental con tal persistencia que yo misma había empezado a creer que la inestabilidad era mi rasgo definitorio. La trampa era perfecta. Si me defendía, demostraba mi histeria. Si callaba, aceptaba la culpa. Pero al proyectar esos mensajes, yo había roto ese círculo vicioso. Había elegido un arma que él no podía refutar. Él podía negar mis emociones, pero no podía negar el registro de su propio teléfono. Había sido una jugada de ajedrez, lenta y calculada. Y yo había puesto al rey en jaque mate. Mi mente regresó a David, a la imagen patética de él farfullando excusas, su rostro rojo, sudoroso, la máscara caída. La decepción del tío Ricardo era palpable. Cuando Ricardo y Menéndez se lo llevaron, David ni siquiera me miró. Miró al suelo, incapaz de afrontar las consecuencias de su propia mezquindad. Había sido despojado de su estatus social, antes que de su dinero. La soledad en el salón era, curiosamente, una compañía. Me senté de nuevo, esta vez hundida en el sofá, dejando que la fatiga emocional me invadiera. ¿Cómo había logrado mantener la calma? Recordé la noche que encontré los mensajes, la rabia fría que me inundó. No la rabia ardiente y destructiva, sino una rabia orientada, enfocada. Fue esa rabia la que me mantuvo cuerda, la que me impidió caer en la desesperación que David deseaba. Comprendí que la verdadera estabilidad no residía en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de defender la propia verdad. Incluso cuando el mundo entero conspira para silenciarte. David había intentado robar mi pasado, mi relación con mi madre, y mi futuro, mi seguridad financiera y mi reputación. Pero al final, solo había logrado destruirse a sí mismo. Me levanté y caminé hacia el pequeño trípode que sostenía el proyector. Era un objeto insignificante, metálico y funcional, pero en ese momento, me parecía una reliquia, el arma definitiva en la guerra de la verdad. Lo recogí y lo abracé por un instante, sintiendo el frío del metal en mis manos. Había sido mi testigo silencioso, mi cómplice. La luz que se filtraba por los ventanales se había vuelto más suave, más púrpura, anunciando el final del día. Decidí que no me iría de esa casa inmediatamente. Iba a quedarme. Iba a reclamar el espacio que David había intentado monopolizar. Caminé lentamente por el salón, deteniéndome ante cada objeto que él había usado para reforzar su imagen de hombre de bien. Los libros de contabilidad que nunca leía, los premios de golf que había comprado, todo ahora parecía hueco, una escenografía patética para una obra de teatro mal escrita. El proceso legal sería largo, sí, pero la batalla esencial ya estaba ganada. La corte confirmaría la coacción. David sería legalmente repudiado. Pero la liberación emocional ya se había producido. Yo era libre de la necesidad de justificación. Respiré profundamente. El aire de la casa, siempre un poco viciado por el miedo latente, ahora olía a polvo y a viejo terciopelo, pero también a algo nuevo, a espacio abierto. Era el olor de la posibilidad. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá, justo debajo del retrato de mamá. Cerré los ojos una vez más. Ya no sentía la necesidad de llorar o de gritar. Solo había una calma inmensa y poderosa. Había cargado esa prueba, esa verdad explosiva, esperando el momento exacto para detonarla. Y lo hice.
David fue apartado de la familia por su avaricia y traición, no por una decisión mía basada en el rencor, sino por sus propios actos, expuestos a la luz implacable de la tecnología. Y yo por fin, me liberé de la camisa de fuerza invisible que su manipulación había tejido a mi alrededor durante décadas. Ese día, verdaderamente, todo cambió. No solo se reescribió el testamento de mamá, sino que se reescribió mi propia historia. De víctima a estratega. De Bimmy histérica, a mujer de verdad. Y en el silencio de aquel salón, bajo la mirada serena de mi madre en el retrato, supe que no había sido el dinero lo que me había salvado, sino la inquebrantable convicción de que mi verdad merecía ser escuchada. Era el inicio de mi vida, la vida que yo elegiría, sin la sombra de David ni la carga de la culpa. La luz de la tarde se desvaneció, pero dentro de mí, una luz mucho más fuerte acababa de encenderse. Estaba en casa. Estaba a salvo. Estaba libre.